estamos con el énfasis del mes de la Biblia. Uno de los propósitos que tenemos en esta congregación, en esta familia, Verdad y Vida, es que usted empiece o continúe valorando la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es uno de nuestros propósitos con los énfasis que tenemos. Sobre todo porque en el mes de agosto se le da un énfasis a la Biblia. Se le conoce como el mes de la Biblia. En ese mes se procura que usted pueda intensificar su lectura, su apreciación de la palabra de Dios. Hermanos, a veces yo decía el domingo pasado que tenemos ahora infinidad de maneras de leer, de escuchar. Está la Biblia en audio para los que no saben leer o los que no alcanzan a ver la letra. Tenemos la Biblia en audio. O sea, hay muchas formas de cómo leer la palabra. Pero también tenemos, por ejemplo, Biblias, libros de diferentes tamaños. Letras, letra grande, letra chica. Tenemos de colores, diferente tipo. Y estaba pensando hace unos días, ¿por qué le cuesta a usted leer la Biblia? De hecho, era una de las preguntas de la lección de célula. ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué será que le cuesta leer la Biblia? ¿Por qué le cuesta leer la palabra de Dios? Estaba pensando y dije, ¿por qué será que a mis hermanos les cuesta mucho les cuesta leer la Biblia? Por ejemplo, en esta semana, ¿quién leyó por lo menos 5 capítulos en esta semana? Muy bien. Pero no muchos. Entonces me empecé a pensar y dije, ok, quizás, miren, cuando usted va a comer, a veces la comida tiene que llamar la atención, ¿cierto o no es cierto? O sea, el sabor está bien, está rico, pero como que no se mira muy bien, ¿no? O sea, yo no sé si le ha pasado eso, dice, no se ven, no apetece mucho, ¿no? Quizás necesita adornar el platillo o algo que llame la atención. Y cuando usted lo come, dice, qué rico está. No sabía, no había comido eso o algo así. Quizás necesita usted una Biblia que le llame la atención para leerla. Porque a veces su Biblia está viejita, ya no tiene Génesis. ¿No? Ya no tiene Génesis. Y usted ahí la carga y dice, es que esta Biblia me trae recuerdos de hace cuánto tiempo. No, el asunto es que usted no quiere comprar una. Porque no es que no tenga para comprar uno, no quiere comprar uno. Y no importa si ya se le cayó Malaquías, si ya se le cayó, no importa, porque cuando usted dice, ¿dónde está mi Biblia? No lo tiene. Y no es porque no la trae, sino porque ya se le cayó y usted no se dio cuenta. Entonces quizás algunos ya no traen basta su Biblia. Y entonces como que ya no está llamativo, ¿no? Ya no está llamativo. Hoy hay diferentes tipos de Biblia, diferentes tipos de colores. Entonces necesita usted buscarse una Biblia que le llame la atención para leer. Que usted la vea y diga, wow, me encanta, voy a leerla. O sea, busque dinámicas, estrategias de lectura. No sé, hay muchas formas. Lo importante es que usted lea la Biblia. Mis amados, vivimos en un mundo difícil. Todos decimos eso, no podemos negarlo. Un mundo lleno de inseguridad, un mundo donde hay mucho temor, donde escuchamos diferentes voces. Y es importante que cada cristiano hoy en día aprenda a escuchar la voz de Dios. Yo quiero seguir con la idea del poder de la palabra de Dios, segunda parte. El poder de la palabra de Dios. Pero usted necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Se han visto extremos, por ejemplo, en los círculos evangélicos, con relación a este tema de escuchar la voz de Dios. Un ejemplo, existen personas que no creen que Dios habla. Que Dios no habla por medio de su palabra. O simplemente creen que es un Dios que habló en otro tiempo, en algún tiempo, pero que hoy está callado y que no puede comunicarse con su pueblo. Algunos piensan eso. El otro extremo, por otro lado, se debe tomar en cuenta que Dios sí quiere comunicarse con su pueblo, y entonces hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Pero, por ejemplo, he escuchado de personas que dicen, Dios me dijo que yo voy a prosperar en esta área.
Dios me dijo que yo voy a hacer cosas grandes en mi trabajo, en mi negocio. Dios me dijo que voy a hacer esto. Es más, hay personas que dicen, Dios me dijo que yo tengo que divorciarme. Personas que dicen eso. Dios me dijo que yo tengo que hacer tal o cual cosa. Usted debe tener mucho cuidado con lo que piensa que dice o que dijo Dios. Debe tener muy en cuenta lo siguiente. No he escuchado de personas, a veces de cristianos, que digan, yo escuché Dios me dijo que debo cambiar mi actitud. Dios me dijo que debo cambiar mi carácter. Dios me dijo que ya no debo mentir. Dios me dijo que ya debo de dejar de hablar mal de los demás. O sea, eso casi no lo escucho. Siempre Dios me dijo que yo voy a prosperar. Pero en tu vida, hacer ese eco en tu vida, en tu corazón, la palabra de Dios parece que no se está mirando mucho. Y es un problema serio. Porque entonces está usando el nombre de Dios en vano. Es que Dios me dijo. Hay personas, de hecho, que dicen eso. Dios me dijo que yo te dijera a ti que tú hicieras esto conmigo. Que tú me dieras esto, me dieras lo otro. ¿Han escuchado eso? Mucho cuidado. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Y hablando en este sentido, hay dos pasajes bíblicos que a mí me llaman muchísimo la atención y que usted debe tomar muy en cuenta, mis amados. Hoy en día hay muchas voces. Incluso hombres, personas que se paran tras un púlpito con una palabra, con la Biblia, diciendo, esta es la palabra de Dios. Y así dice Dios. Y tú te quedas pensando, ¿así dice Dios? Y si tú no eres una persona, o si tú eres una persona que no lees la Biblia, que no estudias la palabra de Dios, te vas a engañar con cada palabra que vas a escuchar. Es importante entonces que notes lo siguiente. Mira lo que dice Dios en relación a eso que le estoy comentando. Jeremías 14:14, quiero que lo pongan ahí por favor. Jeremías 14:14. Mire lo que dice. En relación a eso de escuchar la voz de Dios, de escuchar lo que Dios dice. Mire lo que dice Jeremías 14:14. Ahí está, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra? De que hay personas que hablan en nombre de Dios, pero es visión mentirosa, es adivinación, es vanidad y engaño de su corazón. Por eso la importancia de que el pueblo de Dios pueda leer la palabra, estudiarla, meditarla, aplicarla. Por eso la importancia de que el pueblo de Dios pueda estar bien alerta a las voces que va a estar escuchando todos los días. No solamente escuchando en algún templo, en la iglesia, sino en la televisión, en donde quiera, en la radio. Mucho cuidado con eso, lo que dice Dios. Ahora, hay otro texto bíblico que quiero llevarlos también para que usted vea lo que dice Dios y cómo nos advierte Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 17 en adelante. Mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 18, versículo 17 en adelante. Yo les digo hasta dónde, pero empecemos con el 17. Mire lo que dice. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Escuche bien. ¿Quién pondrá la palabra en la boca del profeta? Dios. Y luego hablará todo lo que yo les mande. Y mire lo que dice. Mas a cualquiera, escuche bien, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, ¿qué dice? Yo le pediré cuenta. Yo le pediré
pedir cuenta. Aquel que está hablando en nombre de Dios y no es Dios que le haya hablado, le va a pedir cuenta. No solamente eso, sino dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es grave, hermano. Es grave hablar palabra, cosa que Dios no habla. ¿Se da cuenta de eso? Y miren, el siguiente versículo. A ver, el siguiente versículo. Y si dijeres en tu corazón, fíjese, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta y no tengas temor de él. ¿Se da cuenta? Hay una clave para ver que esa palabra que estoy escuchando es palabra de Dios. Dice que todo lo que el profeta hablare, eso sucederá. Mis amados, y luego dice, pero si habla con presunción el profeta, entonces no tengas temor de él. La pregunta es, si es palabra de Dios y tú no la obedeces y escuchas, entonces sí, debes tener mucho cuidado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, es importante que usted tenga en mente y en su corazón esta parte de la Escritura. Léela, tiene que leerla, estudiarla y ver que sea palabra de Dios. No solamente es que Dios me dijo que yo le dijera, Dios le puede decir directamente a usted lo que Él quiere decirle a su vida y a su familia. Ahora, ¿qué nos hace insensibles a la voz del Señor? ¿Por qué a veces no aprendemos a escuchar esa poderosa palabra de Dios? Por lo menos hay varias razones que yo quiero hoy decirle. Vamos a estar leyendo varios textos bíblicos y quisiera que apareciera allí para que todos leamos. Y usted después, si quiere, lo marca, lo apunta y lo mira en su casa. Primero, ¿qué nos hace sensibles a la voz de Dios? ¿Por qué no escuchamos la palabra? ¿Por qué a veces ahí estamos sentados y escuchamos un sermón, pero nomás no lo llevamos a la práctica? ¿Qué pasa entonces? Mire lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 22. Jeremías 4:22. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, por favor? Lea los montes y he aquí que temblaban. A ver, Jeremías 4. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hermanos, ese texto, ese versículo está muy fuerte. Miren lo que dice. Voy a leer otra vez en voz alta. Porque mi pueblo, ¿qué es? No me son hijos. Híjole, ya párale. Miren lo que dice Dios. Que el pueblo es necio, no le conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. O sea, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien. Entonces parece que hay un problema en el pueblo, en la gente, a veces en el cristiano, para no escuchar la voz de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Según el versículo, es la ignorancia. ¿Qué nos hace insensibles a la voz de Dios? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Por ignorancia. Tenemos el libro, tenemos la palabra en nuestras manos y ¿saben qué? No sabemos. Ese es un problema muy serio. Nos quejamos cuando nuestros hijos no leen, cuando nuestros hijos no hacen la tarea, cuando nuestros hijos no van bien en la escuela. Nos quejamos, nos enojamos con ellos. ¿Y saben? Y nosotros, ignorantes en la palabra. Hay un problema muy serio en el pueblo evangélico hoy. Hay un analfabetismo bíblico. No conocemos nuestra Biblia, no conocemos la palabra de Dios. Yo le pregunto, por lo menos usted ya sabe y conoce los 66 libros de la Biblia, ¿los puede enumerar? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Nuevo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. ¿No sabemos por lo menos los libros? ¿Sus ubicaciones? ¿Dónde están?
Hermano, veamos Abdías. ¿Abdías existe en la Biblia, Abdías? ¿Dónde está ese libro? Nunca en mi vida lo he escuchado. Tiene 10 años de cristiano y no sabe dónde está Abdías. No sabe si Abdías está en la Biblia o no. Es un problema muy serio. ¿Cuál es, dijimos? La ignorancia. De por sí que tenemos un serio problema como mexicanos. Yo esto lo he comentado varias veces, pero ¿saben cuántos libros lee el mexicano al año? 1.7. Y todavía con lo que le dejan de tarea en la escuela. Es un problema serio que tenemos nosotros como mexicanos, el no leer. No leemos, no nos gusta leer. De veras. Es un problema serio. Es la ignorancia que a veces tiene a un pueblo hundido. No lee, no estudia. Jovencitos, jóvenes estudiantes, 15, 16 años, ya no quieren ir a la escuela. Empiezan a ganar unos pesos y ya no quieren ir a la escuela. O niños que están en la escuela, jóvenes en la escuela, y reprobando cada materia. ¿Qué es eso? Yo digo que un joven cristiano no debe reprobar materias. Yo he enseñado, yo he dicho que un cristiano, un joven cristiano no tiene por qué reprobar años en la escuela. ¿No? ¿Qué está pasando entonces? ¿Y sabe cuál es el problema? Ignorancia. Dice el apóstol Pablo, desde la niñez le dice a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Pero tenemos la Biblia. Qué aburrido. No solamente eso, obviamente, hay otras cosas. Jeremías 7:24, miren lo que dice. Jeremías 7:24. Lean conmigo, por favor, aquí. Si quieren, anótenlo, lo pueden buscar en su Biblia, pero quiero que me ponga atención en el texto bíblico. Miren lo que dice. Todos. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no. Ay, ¿cómo? ¿No le está hablando a usted? ¿No parece que usted en vez de ir hasta acá, ya apenas, y ya se está regresando? Yo he conocido cristianos que van creciendo rápido, estudiando la palabra, cambiando sus actitudes, sirviendo. 2 años después, que en lugar de ser más maduro, es el que llega tarde, es el que no quiere servir, es el que le pedimos algo que nos ayude, tiene una actitud negativa, no quiere. ¿Qué está pasando? ¿Para atrás o para adelante? Y hay una clave. ¿Por qué no oímos? ¿Por qué no estamos obedeciendo? Y dice el texto, por la dureza de tu... Dios habla. Hay personas que puede venir Dios aquí y hablarle personalmente, duro de corazón. ¿Ha conocido gente dura de corazón? Y tú le dices, insensible. ¡Qué duro eres! Así es para con Dios. Pero un día Dios quebrantará su corazón. ¿Con su palabra? ¿Con su espíritu? ¿O con una circunstancia difícil? ¿Con qué hacemos más caso? ¿Con su palabra? ¿Con su Espíritu Santo? ¿O con una circunstancia difícil? Ahí, Dios, por favor, ayúdame en esta cama. Ya no aguanto. Levántame de aquí. Finalmente, quebranta su corazón. Pero la rebeldía hace que no escuche. Rebelde tu corazón, duro. No solo, eso dice la palabra, dureza de corazón. Y mire, algo parecido dice Ezequiel 12:2. ¿Sí existe Ezequiel en su Biblia? ¿Sí existe Ezequiel? Sí existe Ezequiel. Ahí está Ezequiel. Ahí está Ezequiel. Bonito nombre, ahí está en la Biblia, hermano. Ahí está la Biblia. A ver cómo dice. Ezequiel 12:2. Leamos todos juntos. Dice: Hijo de hombre,
Tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Porque son casa rebelde. Y ahí casa se traduce como familia. O sea, no solamente son individuos, es familia y es pueblo. Así empieza. La dureza del corazón y la rebeldía empieza con individuos, luego familias y luego pueblo. La rebeldía en el corazón del hombre hace a no escuchar la palabra de Dios. Es como aquel hijo que tú le hablas 5 veces, 7 veces y finalmente no hizo las cosas. Y tú le dices, ¿por qué eres rebelde? Y el hijo lo contesta en su corazón, porque lo he aprendido de ti, papacito. O de ti, madrecita, de ti lo he aprendido. Porque hijos rebeldes a los padres, a veces, consecuencia de padres rebeldes a Dios. ¿Escuchó? Hijos rebeldes a casa, a los padres en la casa, a veces es porque son padres rebeldes a Dios. No puedes tú educar a tus hijos y que puedan ser obedientes si tú eres rebelde para con Dios. Para lo que Dios te está pidiendo y haciendo y tú no estás haciendo caso. No se puede. Pero es lo que dice la palabra de Dios. No solamente eso. Miren lo que dice Zacarías 7:11. Usted dice, ¿existe también? Sí existe Zacarías. Vaya, lo estoy llevando por textos bíblicos, por estos libros que casi usted dice, ¿a poco? Miren lo que dice la palabra de Dios en esos libros que usted piensa que están ahí porque, pues, no sé por qué, pero ahí están y tienen palabra. Miren lo que dice Zacarías, ¿qué le dije? 7:11. Miren lo que dice, ¿leemos todos juntos? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Escuchen, por favor, no tape su oído. No tape su oído, por favor. Y no de la espalda. Hablando esto de tapar los oídos. ¿Se acuerdan? Aquí les dije, ¿verdad? Que hay por lo menos 4 tipos de personas en el aspecto de escuchar, de oír. Sí, ya les dije esto, ¿no? Hay personas que son bien rápidas para escuchar. Y así como escuchan de rápido, así se les olvida. Rápidos para escuchar y rápidos para olvidar. Es decir, lo que ganan por un lado, así lo pierden por el otro. Aquí lo escucharon rapidísimo y así lo olvidaron. Hay otros que son lentos para escuchar, pero también son lentos para olvidar. Otros que son rápidos para escuchar y lentos para olvidar. Estos son los sabios. Pero hay otros que son lentos para escuchar y rápidos para olvidar. Estos nunca crecen. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. A ver, y usted dirá, no hermano, mire, mis oídos están bien limpiecitos, están listos para escuchar. Miren, hermanos, usted puede estar aquí reunido, su persona, su cuerpo y su mente y su corazón. No sé dónde. ¿Dónde podría estar? ¿En el Zócalo? ¿En el fútbol? No hay fútbol hoy, o sí hay. Puede ser, chico. Hay domingo, ¿cierto? Los amigos. Es más, puede que en la casa, ahí esté su corazón, en la casa. ¿Qué dejó en la casa? Por favor, le pido que no deje los frijoles, hermano. Pero ese es un problema muy serio. No queremos escuchar. Y puede usted estar aquí, pero no precisamente escuchando. Mis amados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escuchar la palabra de Dios? Hay un salmo que a mí me encanta. Es un himno a la revelación de Dios. ¿Saben cuál salmo es? Está precioso ese salmo, que quiero que enfaticemos algunas cosas en este salmo.
El Salmo número 19, por favor, lo pones allí. Salmo número 19, versículos 1 en adelante. Yo te voy a decir. Mire, aquí el escritor elogia la revelación de Dios. Miren, hermanos, yo quiero que pongan mucha atención en esto que yo les voy a decir. En lo que dice este salmo. Miren, leamos. Los cielos Cuentan la gloria de Dios. y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De las maravillas. ¿Cuáles son las maravillas? Toda la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y luego empieza a describir cómo. Siguiente versículo. Dice, no hay lenguaje, escuche, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay lenguaje, no es oída su voz? Y luego dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Siguiente. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Está haciendo, es una poesía. Está diciendo cómo las obras de Dios se manifiestan. Y luego dice, de un extremo de los cielos de su salida, ¿de quién habla? Del sol. Y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Siguiente. Está hermoso este salmo. Cambia. Ahora dice, la ley de Jehová es perfecta. Pero déjenme aquí, les digo algo. Nuestro Dios es un Dios que le habla al ser humano. Ningún hombre puede decir que Dios no le ha hablado. El problema es que no ha querido escuchar. Muchos hombres, muchas personas viven angustiadas, afligidas, deseando escuchar una palabra de aliento para sus vidas, deseando escuchar algo que les motive a seguir, pero no se dan cuenta que Dios les está hablando a su corazón todos los días. Este salmo es un sermón sin palabras. Dios habla. Y aquí en este salmo está lo que se conoce en teología, la revelación general y la revelación especial. Hay dos maneras en que Dios se revela al hombre, se da a conocer. Primero, la revelación general, que es a través de su creación. No hay ningún hombre que se excuse diciendo, Dios, yo no sé quién es Dios. Dios no me ha hablado. Y dice él, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación entonces es la revelación de Dios, que existe un Dios. Todas las mañanas que tú te levantas y puedas mirar la claridad del sol, tu familia y las montañas o Monte Albán, dependiendo de donde vivas, estás diciendo, ese es Dios, hay un creador. El único que dice que no hay Dios es lo que dice el Salmo 14:1, por favor. Es el único que va a decir que no hay Dios. Dice el texto, todos juntos. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero el único que dice que no hay Dios es el necio. Único. Y usted y yo no somos esas personas. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, no necesitas más. Si tan solamente tuviéramos, si no tuviéramos esta revelación escrita, si solamente nos levantáramos y viéramos la creación, existe un Dios. Cuando usted sale de viaje, camina, yo cuando salgo a Puerto Escondido, disfruto mi viaje, incluso manejando. Las montañas, cuando voy cruzando por San José el Pacífico, qué hermoso lugar. Llegas, ves, miras el mar, las olas, preciosura. Dios hablando a mi vida en su creación. ¿Sabes qué? Dios habla.
El problema, nosotros no queremos escuchar. Yo le invito para que en esta noche usted salga de su recámara, de su cuarto, salga de ahí, por favor. Póngase en la azotea. En la ciudad muy poco vas a ver las estrellas. Casi no. Pero les invitamos para que vengan aquí, ¿verdad, hermanos? Véngase aquí. En la noche mexicana, exacto. Y mire, hermano, mire las estrellas del cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué pasa entonces con nuestra insensibilidad a la voz de Dios, a la palabra de Dios? Es importante que usted medite en esto que le estoy diciendo. Ahora, por si fuera poco, vayamos por favor al Salmo 19. Dice, mire lo que dice, versículo 7. Ahora el 7, ¿hasta dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Hasta ahí. Ahora, ya habló de esta revelación de Dios. Dios se revela a través de su creación. Y ahora dice, hay otra revelación, dice Dios, que yo le doy al ser humano. Esta revelación se llama revelación especial. ¿Cómo se llama esta revelación? General. Ahora dice Dios, yo les voy a dar mi revelación especial. ¿Qué es la revelación especial de Dios? Por eso empieza diciendo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. Miren, cuando el escritor está escribiendo, está haciendo alusión precisamente a lo que en ese momento tienen. Nosotros tenemos un gran privilegio, porque ¿cuántos libros tenemos? 66 libros. Cuando el escritor hace alusión a esa ley de Jehová, se refiere a los 5 libros de la ley del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, o como los judíos le llaman, la Torá. Es lo que tiene. Y está feliz el escritor diciendo, la ley de Jehová es perfecta. Nada más tiene 5. El gran privilegio que tenemos nosotros es que tenemos 66 libros. Ahora, miren lo que hace. De hecho, hay diferentes formas de cómo le llama el escritor del Salmo a la Biblia. Le llama en el versículo 7 la ley. La segunda parte le llama el testimonio. Siguiente. También le llama el temor. También le llama los juicios. Siguiente. Hasta ahí. Ahora, volvamos al versículo 7 y miremos lo que hace la palabra de Dios. Mire lo que hace. Volvamos al versículo otra vez. La ley de Jehová es perfecta, ¿que qué? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es ¿que qué? Que hace sabio al sencillo. ¿Qué más? Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿qué? Alegran el corazón. ¿Se dan cuenta por qué anda usted triste todo el tiempo? Que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, ¿que qué? Que alumbra los ojos. Que alumbra los ojos. ¿Sabe usted por qué anda topándose todo? Con sus decisiones que toma. Me salió mal, pastor, otra vez me salió mal. ¿Por qué será? Oiga, pastor, fíjese que tomé esta decisión y ¿qué cree? Mal me salió. ¿Lo tiene usted por ahí? ¿Qué más? ¿Dice el versículo algo más o ya no? Siguiente. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio, ¿qué? Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿verdad? Todos. No solamente eso, hay una característica para la palabra de Dios en esos versículos. Vamos al 7 otra vez. Perdón, pero volvamos al 7 otra vez. Miren cuánta riqueza hay en esos versículos. El 7 dice, hay una característica. La ley de Jehová es perfecta. Luego viene el resultado. El testimonio de Jehová es fiel. El 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. Y el 9. El temor de Jehová es limpio. Y los juicios de Jehová son todos justos. O sea, tiene características. Diferentes formas de llamarle a la Biblia. Y el resultado. ¿Se da cuenta de eso? Maravilloso.
Dios es un Dios todopoderoso. Y su palabra también. No hay excusa. No hay excusa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted entonces con la palabra de Dios? Yo no sé qué vaya a hacer. Vivimos en un mundo digital, ¿no? Impulsado por los mecanismos electrónicos. Si no puede traer un libro como este en sus manos, entonces traiga su Biblia en su celular, pues. Antes, me acuerdo cuando empezó a salir la Biblia electrónica en la tablet, en el iPad, en el celular. Los padres le decían a sus hijos: no, por favor, tu Biblia. Ahora ya no se escucha eso. Ahora está bien que lo traigan al celular, pero úsenlo, muchachos. Dejen el Facebook un poco. O sea, si de verdad traen en el celular la Biblia, la palabra de Dios, léanla, estudienla, medítenla. ¿Qué tan sencillo es? De verdad es que si por ahí alguien tiene un teléfono donde quepa la Biblia, porque esta no cabe, aquí no usa. Pero la verdad es que sí sería bueno, ¿no? O sea, imagínate tu celular. Voy a leer un versículo, voy en el carro, un versículo de la palabra. ¡Ay, saco mi celular! La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. ¡Wow! O sea, el acceso a la Biblia, a la palabra de Dios está. ¿Qué está pasando entonces? El asunto es que como la tecnología cambia tan rápidamente y que no podemos mantenernos al día o con los últimos acontecimientos, puede ser abrumador eso. Antes de que hayamos aprendido a cómo funciona una cosa, ya salió otra. Ya salió eso de moda, ya entró otro, y entonces, en realidad, a veces no aprendemos cómo utilizar todos esos equipos electrónicos que tenemos y nos hace confundir. Así es con muchas personas, incluso con cristianos, así se sienten en cuanto a la Biblia. Tienen una, pero no saben cómo utilizarla. No saben cómo empezar a leerla. Y tampoco menos saben qué efecto tendrá sobre sus problemas o sobre sus vidas, si es que tiene algún efecto. El resultado es que estas personas simplemente no se molestan en leer la palabra de Dios. Les parece que no vale la pena. La verdad es que el valor de algo depende de cómo usted lo utiliza. Hay personas que no tienen ese valor, no le dan ese valor a esta palabra, y de verdad difícilmente la van a poder o empezar a leer. En la vida diaria, mis amados hermanos, permanecer en la palabra de Dios implica por lo menos lo siguiente: aceptar su autoridad. Acepte la autoridad de la palabra de Dios en su vida. Y la decisión más importante que usted puede tomar hoy es resolver el asunto de cuál o quién va a ser la autoridad en su vida, la autoridad absoluta. Y debe optar por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de escuche bien, la Biblia debe ser la máxima autoridad en su vida, a pesar de la cultura, de la tradición, de la razón y de la emoción. ¿Escuchó? La Biblia tiene que estar sobre, ¿qué dijimos? La cultura, la tradición, la razón y la emoción. Porque a veces decimos: es que mi cultura es así, hermano. Por eso yo fumo, porque mi cultura es así. En mi cultura, allá, tomamos. Y no es malo. O sea, estás poniendo la cultura sobre la Biblia. No solamente eso, sino a veces decimos: es que esto es tradición de mis padres y yo debo seguir la tradición de mis padres. Pues decídete que vas a seguir, la tradición de tus padres o lo que dice la palabra de Dios. No solamente eso, hay personas que dicen: es que yo pienso así. Bueno, es que así dice la Biblia, pero es que yo pienso, yo considero que esto es así. Por favor, la Biblia sobre la razón y finalmente sobre la emoción, porque ahora sucede que así me siento bien.
Cuando una persona dice, es que yo me siento bien así, ¿qué se puede hacer? A mí me ha tocado hablar con personas y le digo, es que esto que estás haciendo es incorrecto. Bueno, para usted, porque para mí, yo me siento bien así. Lo que está pasando es que estás poniendo tu emoción sobre la palabra de Dios. Perdónenme, muchachos. Dios respeta tus emociones. Pero cuando Él dice que no son así las cosas, tú debes de decir, sí, Señor. Es que lo quiero mucho, lo amo. No es cristiano, se convertirá algún día, pero lo amo. Usted no sabe qué es lo que siento por él. O sea, el principio de la palabra, ¿usted lo echó? Afuera, a la basura. Nada más pregúntele a esa jovencita, a ese jovencito que se casó con la persona que no era cristiana y mire cómo le va ahora. Sabiendo de antemano que estaba desobedeciendo a un principio bíblico. Porque tu emoción, porque tus sentimientos ganaron y se pusieron arriba de la Biblia. ¿Se da cuenta? Muchachos, jóvenes, señoritas, decide tener la palabra de Dios como la autoridad absoluta de tu vida. El día en que hagas eso, será una gran bendición. Hace muchos años, yo decidí que la autoridad en mi vida, en mi matrimonio y en mi familia fuera Dios, su palabra. ¿Por qué no lo decide usted? Le invito a que ore. Ore conmigo y dile a Dios, Dios, yo quiero que sea tu palabra la que alumbre mi vida. Hay un texto, el Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ore conmigo, por favor. Señor del cielo, aquí estamos, Dios, dispuestos a hacer tu voluntad. Te necesitamos. Hemos escuchado tu palabra. Permite, Padre, que pueda ser una autoridad tu palabra en nuestra vida. Que siempre podamos regirnos, dirigirnos por tu palabra. Que no sea la cultura, la tradición, la razón, la emoción que esté sobre tu palabra. No, por favor, Dios. Mis amados hermanos, cuando tengas que tomar decisiones, debes proponerte o debes hacerte esta pregunta: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Si eso que dice Dios está de acuerdo, o eso que tú piensas está de acuerdo con la palabra de Dios, hazlo. Si no, es mejor que no lo hagas. ¿Cuántos en esta tarde, hermanos, quieren decidir poner en sus vidas a la palabra de Dios como su autoridad absoluta? Levante su mano ahí donde está, yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Póngase de pie donde está, yo quiero orar por usted. Y debe decirle a Dios, Dios, ayúdame, Dios. Ore conmigo, por favor.